your trust in us and we'll be champions. Hola. En esta charla vamos a abordar la fuerza de conciencia, la energía interna de esta porción que corresponde a esta semana, que es la porción de Jucat. Y Jucat quiere decir leyes, ¿verdad? La Torá nos habla de que estas son las leyes que corresponden a una situación muy especial que hoy no la tenemos, que tiene que ver con la Pará Aduma, la vaca roja. Estas son las leyes, esta es la legislación de cómo se debe proceder en esta situación llamada la vaca roja, Pará Aduma. La vaca roja es esta situación en donde se toma una vaca roja que no puede tener ningún tipo de defecto, tiene que ser perfecta. Y es una vaca, imagínense, pues totalmente pelirroja, no puede tener ningún pelambre de otro color y tampoco puede tener ningún defecto, como decíamos, y tampoco puede haber sido puesta bajo un yugo. No pudo haber sido puesta para arar o este tipo de trabajo en donde se le puso un yugo. Esa es la condición de esta vaca roja. Y esta vaca roja se sacaba fuera del campamento, se le hacía shejitá, se le sacrificaba ritualmente y en este caso uno de los hijos de Aarón la quemaba, era una ofrenda, y las cenizas de esta vaca roja se mezclaban con agua, y esta agua tenía este poder de purificación de una persona que hubiese sido impurificada con la muerte. Desde el punto de vista textual, una persona que tocó algún cadáver, una persona que estuvo en presencia de un cuerpo, que estuvo en un sepelio, etc. Pero en realidad, desde el punto de vista espiritual, la muerte no es más que la caída de la conciencia elevada, de la conciencia de la divinidad, de la certeza de un ser supremo que es absolutamente bondadoso, amoroso, misericordioso y que llena toda su creación de abundancia. Y la certeza de esta existencia, cuando verdaderamente vivimos de acuerdo a esta norma, las cosas las vemos en forma muy diferente, ¿no es cierto? Que cuando vemos a un mundo en donde pareciera que no hay ningún tipo de ley, que es caótico, que suceden cosas en contra de la moral y triunfan. Se dice gente mala que progresa, gente buena que le va muy mal. ¿Cómo es posible que haya este tipo de justicia? Pero al fin y al cabo, el aspecto de la conciencia divina siempre nos lleva a este lugar de entender y de vivenciar que no hay tal injusticia o que no hay tal imperfección, sino que simplemente es cuestión de revelación. A veces es muy claro el tema de causa y efecto, pero la mayoría de las veces no, ¿verdad? Y cuando esto sucede nos parece que las cosas son injustas, nos parece que las cosas son terribles, nos parece que el mundo no tiene sentido. Y hay que tener mucho cuidado porque en estos casos es solo cuando podemos tener contacto con esta conciencia cósmica de la totalidad, de un ser supremo, con un plan maestro, en donde todo cabe y donde todo es perfecto, y es simplemente cuestión de que se den los procesos, ¿verdad? Pero los procesos van no en
no van procediendo al mismo tiempo, ¿verdad? El proceso de una situación va de una forma y el proceso de otra va más avanzado, en fin. Y todo esto hace que la vida humana sea percibida sin esta conciencia humana como algo totalmente aleatorio, como que cosas suceden sin aparente orden. Pero sabemos que no es así. El estudio de la Kabbalah nos lleva al entendimiento, y no solo al entendimiento, a esa seguridad, a esa sensación de cobijo, de que todo tiene una razón y de que el que está al frente de todo es un ser misericordioso. La verdadera purificación de cualquier aspecto del mal, entiéndase los celos, la envidia, el robar, el mentir, el matar, ¿verdad? Tiene una manifestación final que es la muerte, donde algo se termina. Y ello se da cuando la persona cesa de operar con la conciencia divina. Cuando la persona cambia y lo único que puede ver en este mundo son las causas y los efectos del mundo físico, sin poder entender que detrás de ello hay algo mucho más grande, entonces eso es lo que es muerte. Cuando la persona no se da la oportunidad de expresar su conciencia divina, cuando no hay la capacidad de tener la paciencia, no hay la capacidad de tener el aplomo, la valentía, la sabiduría, la certeza de ver a través del tiempo, y generalmente es un tiempo largo, la concatenación que existe. Cuando la persona solo quiere los resultados ahora y quiere apretar el botón y que se le den las cosas en ese momento, ausentándose de los intereses del resto del mundo, es cuando está conectada con lo que llamamos Mavet, la muerte. De hecho, entonces la muerte no solo es una expresión física en donde un cuerpo se queda sin vida. La muerte empieza con la caída de la conciencia, con la idea de que son aspectos físicos que salvarán a la persona, cuando entendemos que lo único que salva es la conciencia. Lo único que salva es la conciencia. Con relación a este tema de la vaca roja, en donde esta vaca totalmente colorada, sin un solo pelo de otro color, es sacrificada y sus cenizas son mezcladas con agua para brindar un elixir de purificación. Relacionado a esto, los sabios de la Kabbalah nos dicen que la palabra para, que quiere decir vaca, que tiene una numerología de 285, está también relacionado místicamente con las 5 letras hebreas que tienen una expresión final, la Mem, la Nun, la Tzadik, la Pei y la Jaf, que suman 280, más cada una de las letras, las 5 letras son 285, que tienen la misma numerología que la palabra para, que es vaca. Así que, en realidad, la fuerza interna mística de esta porción habla de lo que técnicamente los cabalistas se refieren a los 5 estados de Geburah. Geburah es el juicio, Geburah es el aspecto de la columna izquierda, Geburah es el aspecto del tomar, versus el aspecto de la derecha, que es el dar.
Y se nos habla de cómo este aspecto de la Geburá intensa permea en el mundo y cómo pueden estos aspectos de Geburá permanecer puros, y este es el aspecto de la vaca roja, o cómo, sí, esta vaca roja que no tiene defecto y que no ha conocido el yugo, o cómo estos aspectos de intensa Geburá, de intensa rigor y juicio, pueden convertirse en aspectos oscuros y de muerte. El aspecto del mal ocurre místicamente, o el origen, ¿verdad? Esencial, es cuando nos dicen los cabalistas, hay un espacio entre los mundos espirituales y el mundo físico. Cuando hay un divorcio, cuando hay un hueco, por así decir. Y este hueco se llena de esta fuerza de severidad. Y en realidad cuando esta severidad es extrema, es lo que llamamos clipá. Clipá es una cáscara. La severidad extrema es una cáscara que oculta la luz. No es que la luz se haya esfumado o se haya apagado, simplemente queda envuelta en esto que llamamos la clipa, la cáscara, así como una cáscara de una naranja. Cuando no hay un flujo energético entre el mundo de las causas, el mundo espiritual, y el mundo de los efectos, entonces decimos que el mal prevalece. Porque estos espacios, como dije, son ocupados por las fuerzas de la negatividad, por las fuerzas del deseo egoísta, expresado cósmicamente y también individualmente. Y finalmente tienen que ver con esta expresión que los cabalistas llaman el deseo de recibir para sí mismo. En otra forma, también técnicamente cabalista, lo llaman que cuando los principios masculino y femenino no se encuentran unidos. Hay una expresión igualmente de juicio severo. El principio masculino y el femenino es el dar y el recibir. Cuando están divorciados, entonces decimos que hay juicio severo. Y el juicio severo es aquel espacio en la vida de las personas en donde no hay oportunidades, en donde aquello que se realiza inmediatamente encuentra una manifestación dura, fuerte, en donde no hay oportunidad. Entonces, el llamado de atención es que hay que atender la forma en que estas fuerzas de severidad extrema se deben domar. ¿Qué tanto estas fuerzas de severidad extrema son parte de nuestra vida? Y miren, uno dice, sí, es que hay que ser misericordioso, hay que ser buena gente, pero ¿qué tal cuando alguien te daña? Y te daña fuerte, y te daña injustamente, y te daña sin miramiento. Generalmente la respuesta es el que a hierro mata, a hierro muere. Y con esto no quiero decir que no hay que utilizar el aspecto de la severidad, pero hay que entender antes, no como una reacción inmediata, sino después de una reflexión. ¿Qué es lo que corresponde? Si alguien me está atacando, alguien está queriéndome hacer daño. Bueno, sí, si es un daño inmediato, físico, crítico, me tengo que defender y
se dice hay que defender la vida, ¿verdad? Pero pocas veces, afortunadamente, estamos en una situación así donde hay un riesgo de vida, ¿verdad? Sí, digo, hay momentos de las personas a lo largo de su vida donde sí hay esta situación. Pero afortunadamente no es lo que prevalece en el día a día. Sin embargo, sí prevalece esta situación de tener que enfrentarse a personas o a situaciones que son tóxicas, que son dañinas, que tienen como intención dañarnos o inclusive algo todavía más severo. El juicio severo, y esta es la fuerza de la para'aduma, el rojo de la vaca, es el aspecto de la geburá, el aspecto del deseo de recibir, el aspecto del juicio. Y sin embargo, esta misma vaca que es roja, al transformarse en estas cenizas y en esta agua, resulta que es la purificación en contra de los aspectos más extremos de la severidad, que es la muerte. ¿Cómo así? Y entendemos que en Kabbalah muchas veces lo que es extremo no es tan extremo. Lo que es extremo es parte de ese inicio. Entonces, el aspecto de la geburá, expresado por el color rojo, el deseo de recibir intenso, cuando es transformado, y cuando es transformado quiere decir cuando hemos hecho un trabajo de meditación sobre ello, no actuamos impulsivamente, entonces esta misma fuerza, en donde tendemos a ser severos también, puede moderarse de tal forma que usamos la severidad o la misericordia en forma tal que nos sirve en nuestro desarrollo y sirve al mundo. Y eso es la purificación. Esa es la verdadera purificación. La capacidad que tenemos de transformar el aspecto del juicio extremo innecesario. Porque a veces es necesario. A veces el actuar con severidad es necesario. Porque hay que dar estructura a este mundo. No se puede todo, sí, oportunidad a todo, aunque viole las reglas. No. Hay momentos en que tenemos que manejarnos de acuerdo a las reglas, ¿verdad? Si alguien te tiene que pagar, tienes que cobrarle. Y tienes que asegurarte que te pague por más amigo que sea, ¿verdad? Y si no te puede en ese momento, pues entonces estableces un plan de pagos o hay severidad. No dejas que, bueno, no me pagues. Porque entonces estás violando un principio, que es el principio del pan de la vergüenza. Estás permitiendo que esa persona se vaya sin haber dado nada a cambio. Y es a lo que venimos a este mundo. Venimos a recibir la luz y a dar algo a cambio. Si la persona resulta que en su infinita misericordia permite que se abusen que se abuse de él o ella, estará provocando en la otra persona lo que llamamos el pan de la vergüenza, la incapacidad de que la otra persona también sea causa. Tiene que pagar, tiene que afrontar sus responsabilidades. Y generalmente nos dicen los maestros cabalistas, alguien que permite eso hace que aquella persona a la que quería ayudar, a lo mejor demasiado incondicionalmente, terminará odiándola. ¿Por qué? Porque el alma siente que ha sido cosificada, que no se le da la oportunidad de regresar lo que tiene que regresar. El juicio severo solo puede domarse a través de la transformación de las intenciones, el pensamiento, la palabra y acciones. De una modalidad de confrontación y conflicto que no llevan a nada, a una de entendimiento y concordia. La persona
Sin embargo, se nos dice, venimos a este mundo a experimentar los rigores de estar en un cuerpo físico que no es ilimitado y que por tanto limita esta fuerza ilimitada que tenemos, que es el alma. Y esa es la prueba. La prueba es que esta parte de Dios que somos se hace chiquita y se mete en un cuerpo y se limita voluntariamente con el objeto de aprender, con el objeto de tener libre albedrío y con el objeto de acercarse más a Dios a partir de su propio mérito. Esa es la experiencia humana. La persona debe experimentar este deseo de expresión del juicio severo en diversas formas. O sea, hay veces que tenemos que pasar por esta situación de querer tomar una piedra y matar al que nos hizo algo. O desearle, ¿verdad?, lo peor. En donde se ve al prójimo y al mundo desde una óptica de rivalidad, de dureza, de separación. Tenemos que vivir esto. No hay tal cosa como que no tengamos que vivir esto. Mientras somos humanos, tenemos que vivir eso. Pero cuando no tenemos la preparación en la conciencia, nos seguimos de frente y actuamos en forma reactiva. Quiere decir, con la misma rivalidad, con la misma dureza, con la misma separación. Pero, si reflexionamos y entendemos que lo que nos sucede es para crear armonía, crear balance, crear paz, aun cuando tengamos que ser severos. Pero la severidad por la severidad no es lo que se espera. La vaca roja, entonces, es la posibilidad de poner ese ímpetu del juicio duro que a veces nos quema como seres humanos y queremos destruir, queremos acabar con aquella situación que consideramos negativa y que consideramos que es un rival y que consideramos una afrenta a nuestra seguridad o a nuestra existencia. Como ya dijeron, me parece fue Freud, que dijo, se puede trascender construyendo o trascender destruyendo, ¿no? Y mucha de la gente trasciende destruyendo, porque no está en la conciencia de que esta posibilidad de poner el ímpetu del juicio duro al servicio de la misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Que la purificación entonces consiste en transformar aquello que nos invade con el deseo de destruir al prójimo, de destruir esa situación o de actuar en forma excesivamente rigurosa. Es aquello que separa y tenemos que ver dentro de todo ello cuál es el propósito. Y cuando vemos el propósito de por qué la severidad ha llegado a nuestra vida, entonces la llenamos de misericordia. La llenamos de oportunidades. ¿Qué es misericordia? Misericordia es oportunidad. Misericordia es de que fallamos una y otra y otra y otra vez, y también hay la oportunidad de resarcirnos una y otra y otra y otra vez. Esto es la purificación en la vaca roja, es esta posibilidad de transformarnos de aquello que sentimos. Porque ¿quién no siente el deseo de actuar con dureza a veces frente al otro? Y saben, no quiere decir que no sea necesario, pero no como parte de este primer impulso, digamos, irracional,
sino después de haber reflexionado. Después de haber dicho, bueno, sí, aquí tengo que separar a esta persona de la empresa, tengo que correrla, tengo que despedirla, aquí tengo que pues utilizar un abogado para que me paguen, en fin, hay cosas en donde aquí tengo que meter a la cárcel a ese individuo que me robó, ¿sí? Pero no como producto de el primer influjo de lo que nos viene, sino como resultado de una reflexión. Esta reflexión es esta restricción, este freno que ponemos. Y cuando ponemos este freno y meditamos en lo que tenemos que hacer, y podemos estar equivocados, pero por lo menos lo meditamos. No es esta primera reacción de rigor y de dureza inmediata y instintiva, por así decirlo. Entonces podemos invitar a la fuerza de la misericordia a que sea parte de ello. Porque cuando actuamos innecesariamente con severidad, de acuerdo a la ley de causa y efecto, es lo que también vendrá a la vida de esa persona. No queremos tener innecesaria severidad en nuestra vida. Queremos tener oportunidades, ¿no es cierto? Porque no somos perfectos y nos equivocamos. Entonces, el secreto de la vaca roja es la posibilidad de usar ese ímpetu de las fuerzas de la severidad y que tienen que ver con el deseo intenso de recibir, que potencialmente dañan para hacer el bien. Es la misma fuerza, nada más que embotellada en una botella distinta, con un paquete distinto. Es esa misma intensidad, pero está revestida de una intencionalidad que ha pasado la revisión de una reflexión. Por ejemplo, aquellas fuerzas que separan y que tienen que ver con el aspecto del juicio duro son el miedo, el enojo, los celos y la envidia, el deseo de dominio y poder, y también por otro lado la sumisión, la desesperación, la ansiedad. Son ejemplos, hay muchísimos más. Y entonces, ante una situación de miedo, ¿qué es la contraparte? ¿Qué es la contraparte después de un proceso de reflexión, de un proceso en donde hemos detenido esta carrera loca de nuestro cerebro para reaccionar instintivamente? Entonces decimos que el opuesto del miedo es el amor. El opuesto del miedo es el amor. El opuesto del amor no es el odio, es el miedo. Nos dicen los especialistas, nos dicen los maestros. El opuesto del enojo es la empatía. Es saber, voy a ver por qué estás actuando así. Me vuelvo empático, trato de ponerme en tus zapatos. Ante aspectos, el miedo, el enojo, separan, ¿verdad? Lo que une es el amor, la empatía. Los celos y la envidia, la carencia, ¿verdad? Separa. ¿Qué une? La aceptación del bien del otro. Si la gente supiera que al procurarle yo el bien al otro, yo voy a recibir eso 1000 veces más, no harían el mal. Pero como esto hay que intuirlo, esto viene de un nivel de mayor altura, no es tan fácil entenderlo. Entonces la gente piensa que si le hago daño, voy a acabar con esa persona, entonces yo me voy a llevar ese bien que esa persona me deja, ¿verdad? Así que la aceptación del bien del otro, como mi propio bien, es algo que también une. Es lo que en pocas palabras es la operacionalización del concepto de Yirat Shamayim, el miedo al cielo, Yirá, reverencia. Y en realidad es esta
capacidad de discernir de que cuando yo procuro el bien, simplemente me regresará el bien. Y procurar el bien también significa pensar bien para el otro. Que también al otro le vaya bien, porque en esta índole de cosas donde nos salimos del concepto estrictamente humano, entendemos que el bien es infinito. Entonces, que a él le vaya bien no quiere decir que a mí me esté comiendo parte de mi pastel. No quiere decir que lo mío se achique. Esa es la ilusión del mundo físico. Yo te doy la mitad de mi pastel, entonces me quedé solo con la mitad. En el mundo de la luz, entre más compartes, más tienes. Ejemplo de separación, el dominio y el poder, ¿verdad? Yo soy aquí el que decide y yo soy dueño de las voluntades, los recursos, etcétera, de los demás. Versus la fuerza correspondiente de unión es el empoderamiento. Cuando yo comparto ese poder, no es innato, hay que pasar por este proceso de reflexión y de iluminación, donde entendemos que cuando yo empodero, estoy dando la capacidad a los demás de ser causa, y el primero que se beneficia de prender más velitas que sean causa soy yo. Y ese es el empoderar a los demás. El líder verdadero, como hemos dicho, no es el que crea muchos seguidores y gente que lo ensalza Esto puede o no ser. Lo importante es aquel que sirve a los demás empoderándolos. Ese es el verdadero líder. Ese es el líder eterno. Ese es el líder de la nueva época. Ese es el líder de la luz. Otro ejemplo de separación, la sumisión. Cuando nos sometemos a algo porque tenemos miedo, porque pensamos que somos poca cosa. ¿Y qué es lo que une? La autovaloración, la valoración adecuada. Tenemos que amarnos, tenemos que saber que somos una chispa de luz y no debemos de quedar sumisos ante nadie más que el Creador. Y ni siquiera es una sumisión, es una, es una acción deliberada de reconocimiento de su cualidad de absoluto. Esto no quiere decir que soy sumiso. Reconozco que hay algo mucho más grande arriba de mí y entonces, ante esa sumisión, hay una autovaloración. Y la primera autovaloración por donde debo empezar es: yo soy parte de esa chispa de luz, esa chispa que es grandiosa. Y claro, tengo una responsabilidad conmigo y con los demás. Otro aspecto de separación es la desesperación, ¿no? Que quiero las cosas ya, o que me siento aturdido, me siento que no pertenezco, ¿verdad? Este tipo de cosas. Y aquello que une es la paciencia. La paciencia, los tiempos de Dios a veces son muy rápidos y a veces son muy lentos y a veces son intermedios. Y no podemos acelerarlos. Y todo sigue un ritmo que tiene que ver con nuestro crecimiento, un ritmo que tiene que ver con nuestra capacidad de a veces ceder en nuestro impulso egoísta, ¿verdad? Ceder en nuestra comezón de ver ya las cosas como las queremos, versus aquello que nos lleva a pasar un proceso en donde desarrollamos la certeza, en donde desarrollamos la humildad y entendemos que somos parte de un gran todo, que no estoy aislado,
que yo no le puedo imponer al jefe mis condiciones. La paciencia une. ¿Qué separa? La ansiedad. La ansiedad. La ansiedad es una muestra que no confío en la fuerza suprema. Porque alguien que tiene total certeza, y eso es lo que une, no siente ansiedad. Aquella persona que controla su mente, aquella persona que controla estos aspectos de ansiedad, está siempre tranquilo en el calor y en el frío, en lo agradable y en lo desagradable, en el placer y en el dolor, y en el honor y en el deshonor. Alguien que está verdaderamente en esta certeza de la fuerza de la luz, está en una postura, digamos, estoica, en donde pueden pasar muchas cosas afuera en un sentido y otro, y tu tranquilidad y tu paz no es alterada. Esto se logra cuando conocemos y actuamos de acuerdo a la ley cósmica de que lo que das es lo que recibes. Punto. De eso sí te podemos estar seguros. Y esta es la purificación. Pasar de esa postura impulsiva de juzgar severamente a esta posición en donde después de una reflexión le inyectamos el aspecto de misericordia al proceso. Y los primeros que vamos de gane somos nosotros mismos, no le estamos haciendo un favor a nadie. La vaca roja, pues, es la purificación, este sistema de purificación que obviamente hoy no se detiene, pero la energía está ahí, la energía de esta semana está allí para purificarlos. Es esta purificación que recibimos de vivenciar pensamientos, emociones, de hablar, de actuar en un sentido muy humano y que están del lado de la separación, como lo hemos dicho en estos ejemplos que hemos mencionado, y transformarlos a aquellos aspectos de unión. Porque entonces, desde el punto de vista místico, es como unimos el plano femenino y el masculino del mundo. Es como unimos el mundo espiritual y el mundo fáctico. Por ello el rojo de la vaca perfecta, roja, que apela o se refiere a esta condición humana de máxima receptividad egótica, de que quiero a través de juzgar severamente, es ahí también donde podemos hacer la máxima transformación, siempre y cuando no demos paso a esta urgencia, a esta parte instintiva de reaccionar, y que se depura a partir de la experiencia humana de haber no caído en este aspecto de juzgar duramente al otro, a la situación, sino haber tenido la oportunidad de ascender a una conciencia en donde damos apertura a estos aspectos de unión, el amor, la empatía, la aceptación del bien del otro como bien de mí mismo, el empoderamiento a los demás, la autovaloración sana, la paciencia y la certeza, entre otros, para finalmente llegar a una postura de pureza. Y ese es el mensaje. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Una pregunta. Tú ahorita comentaste que la vaca roja se hacía para la gente que estaba con muertos. O sea, la gente que se dedica a lavar muertos, haz de cuenta,
Esa es la gente más pura que existe. Hoy por hoy, por eso decía yo que en realidad sí, debo de reconocer que tiene un aspecto, pero hoy toda la humanidad está contaminada de la energía de la muerte. En la antigüedad no era así. En la antigüedad se cuidaba mucho ese aspecto, pero hoy todos nosotros, todos, estamos contagiados con este aspecto de la muerte. Ahora, aquellas personas que se dedican con mucha misericordia, con un sentido maravilloso de amor al prójimo, de lavar los cadáveres y todo esto, lo que es el trabajo de la Hebra Kadisha, lejos de contaminarse, se santifica. De hecho, dicen que es de las únicas cosas que se pagan directamente en esta vida. O sea, muchas cosas no se nos pagan en esta vida. Lo que hacemos bien se te va a tu otra vida. Pero eso directamente va a esta vida. Eso es. Así que bueno, no hay que tomar las cosas literalmente. Hoy por hoy alguien que trabaja en la Hebra Kadisha, sus manos son manos santas. No. Pero no es cualquiera, no es fácil trabajar. Tienes que estar casado y tienes que tener hijos. Si no, no te dejan. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues gracias y hasta la próxima. Amigos, todos aquellos que deseen profundizar en el conocimiento de la Kabbalah, comprometerse más con este sublime conocimiento, tenemos actividades, tenemos reuniones. Por favor, contáctanos. So put your trust in us and we'll be champions.